Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea, profesor de la Universidad de Cuenca, analista político. Vamos a hablar con el sociólogo Zalamea sobre los cambios que se perfilan en la línea política del gobierno de Guillermo Lasso, no solamente en materia política, también en seguridad, pero antes, brevemente, quisiera que se refiera, licenciado Zalamea, a esta especie de puja por protagonismos que se evidencia entre el exalcalde de Cuenca, hoy ministro de Obras Públicas, y Pedro Palacios, alcalde de la ciudad, que se refleja en las redes sociales, se refleja en las declaraciones que dan cada uno de ellos por separado, mientras penosamente sigue fluyendo la ayuda para los damnificados en Sayausí y el arreglo de esta destruida vía la cuenca Molleturo-Naranjal. Le damos de bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, es lamentable de que esta situación se dé en el marco de una tragedia con la cual creo que todos debemos expresarnos y manifestarnos de manera solidaria. Pero no me sorprende porque así es nuestra política criolla. Tiene bastante de canibalismo, bastante de cálculo político y mucho más si nos encontramos prácticamente en una coyuntura preelectoral y si existen de por medio aspiraciones políticas de quienes entrecruzan pues críticas y cuestionamientos mutuos. Y eso también expresa pues de que no vivimos un ambiente de cultura verdaderamente democrática, donde se pueda asumir con respeto, con tolerancia, las opiniones del otro al que tiene que visualizársele como adversario y no como un enemigo. Sin embargo, es lamentable que esto se dé, sobre todo en Cuenca, que es una ciudad que tiene mediatizada prácticamente la satisfacción de conjunto de necesidades. La propia problemática vial que debería más bien unir a las autoridades, el alcalde, la prefecta, y el ministro de Obras Públicas, que fue exalcalde y que es un cuencano. Además del tema, por ejemplo, de Quinzacocha, porque estamos ante un irrespeto absoluto frente a un pronunciamiento democrático popular del pueblo de Cuenca que manifestó la no intervención con explotación minera precisamente en una zona sensible, en una fuente hídrica como representa Quinzacocha. Sin embargo, lejos de priorizar este tipo de temas, pues se están dando este intercambio de descalificativos de parte y parte, buscando a lo mejor pues réditos político-electorales. Yo considero sobre todo que el actual alcalde que surgió a la palestra supuestamente con la intención de generar una actitud, una conducta, un comportamiento diferente, ha aprendido pues bien las prácticas de la política tradicional y en ese sentido pues podemos identificar en su retórica efectivamente pues cierta intencionalidad pues de buscar ganar imagen, posiblemente pues en la perspectiva de potenciar sus capacidades electorales pensando en una muy probable reelección a la que él aspiraría. Ha aprendido bien las malas prácticas, tendríamos que añadir, de la política nacional, licenciado Zalamea, pero no queremos quedarnos en este tema más allá de excitar a los dos funcionarios y dos políticos locales, realmente dejar de lado esta posición o estas posiciones que son muy mal vistas, son descalificadas desde la ciudadanía. Vayamos al tema de la política nacional, los cambios que se provocaron luego de la salida de la ministra Vela. Ingresa un nuevo ministro con pasado correísta, ruptura de los 25 para ser más específico, Francisco Jiménez. Cierto es que ha tenido una transición posterior hacia el movimiento Creo. Él es el nuevo ministro de gobierno de Guillermo Lasso y por otra parte aparece un policía que refleja una línea dura. Se le recuerda por su intervención en la parroquia de Buenos Aires en la lucha contra la minería ilegal y también por sus acciones durante los sucesos de octubre del 2019. Por otra parte, está el análisis que realiza Diario Expreso refiriéndose a declaraciones de varios asambleístas en el sentido que estos cambios reflejan también no continuar en el gobierno bajo la tutela y el asesoramiento cercano de la democracia popular o democracia cristiana y un posible acercamiento o intento de acercamiento a las líneas correístas y socialcristianas. Quisiéramos conocer su análisis.
No solamente digamos que se recuperaría una suerte de pasado correísta en la figura del nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sino también se recuperaría un pasado correísta en la estructuración del gabinete, porque recordemos, Gustavo, de que en la época de Correa, justamente existían, ¿no es cierto?, dos ministerios. El antiguo Ministerio de Gobierno se dividió en un ministerio de la política y un ministerio, digamos, del interior. Y eso fue suprimido pues por Moreno y ahora se está retomando ese esquema. Son cambios ciertamente necesarios. Creo que la figura política de Alexandre Vela era una figura quemada que poco contribuía pues sobre todo al proceso de operación política y a tender puentes con la Asamblea Nacional. Sin embargo, si bien son necesarios, son cambios insuficientes, porque me parece que, por ejemplo, en el tema de la seguridad, el problema de la seguridad no es solamente un asunto de fortalecer la visión y la práctica represiva de la delincuencia. La delincuencia tiene un profundo sentido de origen sociológico, económico, que no se está pretendiendo combatir, sino básicamente desde la línea de un reforzamiento del combate policial a los delitos. En eso puede ser muy experto el general Carrillo. Sin embargo, reitero, mientras no se tomen en cuenta también las causas sociales, sociológicas del delito, muy poco se podrá avanzar en el combate a la inseguridad. Y por otro lado, pues en relación al Ministerio de Gobierno o de la política, es muy probable que la contribución pueda ser sin duda mayor de parte del nuevo ministro, toda vez que él proviene de la Asamblea y se le ve como una figura pues no muy confrontativa, como sí fue Alexandra Vela. Sin embargo, también puede ser insuficiente porque mientras puede hablar de diálogo el nuevo ministro, el flamante ministro de Gobierno, el presidente de la República más bien en los últimos días ha tenido un discurso absolutamente de confrontación y muy conflictivo con respecto a su relación con la Asamblea, con los asambleístas. Recordemos que horas después de que la Asamblea negó el proyecto de ley, que de paso es una atribución de la Asamblea, aquí se ha hecho aspaviento, se ha hecho un conflicto de la nada, porque es propio, según manda la Constitución, de que la Asamblea puede negar, modificar o aprobar un proyecto de ley. Si es que eso pasa, no sucede absolutamente nada extraño, ¿no? Eso no puede llamarse bloqueo, conspiración, desestabilización. Es una asamblea que cumple su función aquí en cualquier parte del mundo. Sin embargo, recordemos que el presidente de la República inmediatamente acusó a todos. Él dijo, todos son ladrones, todos son corruptos. Y luego después, pues, para rematar con estas declaraciones, pues, simplemente indicó que él va a tratar de gobernar sin la asamblea. Ahora, Marco, sí. Buenos días. Justamente en este sentido nos preguntamos de esta nueva designación, esta nueva figura en el Ministerio de Gobierno, ¿hacia dónde apunta según su criterio? ¿Busca tener un nuevo y mejor acercamiento con otros sectores al interior de la Asamblea Nacional, quizás Unión por la Esperanza o estas nuevas mayorías que se están conformando, quizás recuperar ese alejamiento que provocó la denuncia del primer mandatario con Pachacuti, una relación con el Partido Social Cristiano? ¿Hacia dónde apunta luego de estas declaraciones a las que usted está haciendo referencia de actuar a espaldas de la Asamblea Nacional o sin considerarle en este caso a la función legislativa y gobernar a través de decretos u otras acciones que la ley le permita? Le escuchamos al ministro al posesionarse y él hablaba precisamente de eso, de encontrar nuevos acercamientos políticos, pero ¿hacia dónde? ¿Por dónde? ¿Cuál sería el camino que visualiza usted con esta designación? Bueno, primero hay una suerte de doble discurso en el gobierno, porque estaba señalando yo de que el presidente dice que va a gobernar sin la Asamblea, que va a gobernar como si la Asamblea no existiera, ¿no? Yo creo que incluso gran parte del comportamiento de nuestra clase política no puede analizarse solamente desde la ciencia política o de la sociología. Yo siempre he dicho que es necesario echar mano de la antropología política e incluso de la psicología política, porque algunos comportamientos de la élite política no pueden explicarse sino desde problemas que tienen que ver precisamente con esta rama de la psicología, ¿no? De la psicología política, y eventualmente en algunos casos incluso de la psiquiatría política. Hay el famoso síndrome de Ibris, que es un síndrome, digamos, que acompaña también
el liderazgo de algunos políticos en el Ecuador y en otras partes del mundo. Digo, es contradictorio porque mientras el presidente habla de esta manera, pues en una postura no solamente antidemocrática, porque no puede haber democracia sin órgano legislativo, sino también ilegal. Por otro lado, pues el ministro horas atrás está hablando de la necesidad de tender puentes. Entonces, a ver, ¿cuál de las dos posturas va a prevalecer? Yo creo que finalmente en la formalidad se va a tratar de intentar dialogar con distintos sectores políticos por parte del ministro, pero habrá que ver cuál es la decisión en última instancia del presidente de la República, que más bien le veo que tiene una actitud bastante cerrada, bastante confrontativa, muy incluso orientada hacia la búsqueda de una tendencia política de tipo autoritaria. No le veo demasiado talante democrático. Repito, sus declaraciones, sus posturas últimas da cuenta precisamente de esto. Y además, en cuanto al término mismo de las negociaciones, de los diálogos, hay la posibilidad, según se ha dicho, de que se estaría buscando otra vez rehacer una mayoría que nunca se consolidó con UNES y con el Partido Social Cristiano. Una pregunta que habría que hacer, sociólogo Salamé, es ¿en dónde quedan Izquierda Democrática y Pachacuti? El gobierno está desistiendo definitivamente de su apoyo. Está de por medio también la volubilidad de la presidenta de la Asamblea. Estamos sin audio. Se suspendió su micrófono. Sí, parece que sí. A ver, ahora sí. Sí. Decía de que en la práctica, pues, después de las declaraciones de las posturas del presidente, prácticamente sus relaciones políticas con Pachacuti, o por lo menos con un sector de Pachacuti o con la izquierda democrática, quedan absolutamente rotas. Por eso mismo, la intencionalidad eventual que habría en rehacer acuerdos legislativos con el socialcristianismo y el correísmo. Iba a señalar yo de que también veo bastante difícil. Estamos en un año electoral. Va a ser bastante complicado que los partidos, ¿no es cierto?, en este año quieran acercarse a un gobierno que cada vez se desgasta más. El socialcristianismo, si bien tiene, digamos, afinidades ideológicas, eso se expresó en el apoyo, por ejemplo, a la ley de inversiones por parte del Partido Social Cristiano. En otros ámbitos, lo que le interesa al Partido Social Cristiano es también buscar puntos de separación y de diferencia con el gobierno. Nebot no le va a perdonar, digamos, lo que hizo inicialmente el presidente de la República al partido. Y por otro lado, también sería un mal negocio para el propio correísmo, pues aliarse con el gobierno. Más bien quiere recomponer su imagen el correísmo después de que con su abstención logró la aprobación de la reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Incluso para el propio gobierno sería bastante complicado un acercamiento, una negociación, un acuerdo político con el correísmo, porque existe una corriente anticorreísta fuerte en el país y eso más bien podría alejar ciertos apoyos políticos al propio gobierno, la eventualidad de un acuerdo de ese tipo. Yo más bien creo que en la práctica sí se va a dar en la medida de lo posible aquello que el presidente anunció. Gobernar, ¿no es cierto?, de espalda a la Asamblea, y cuando no le den la razón en lo que él quiere que le den la razón los de la Asamblea, simplemente victimizarse y decir que todo es culpa de la Asamblea. Ayer todo era culpa de Correa, ahora todo es culpa de la Asamblea, sin asumir sus responsabilidades de que ahora él es el que está gobernando. Y me parece de que el presidente debería tener quizás un sentido de más ecuanimidad. Darse cuenta, Gustavo y Rosana, de que así como democráticamente el pueblo eligió al presidente Lasso en esa condición, en esa función, también eligió en el mes de febrero democráticamente una mayoría de asambleístas que no eran precisamente de una línea, digamos, de la derecha neoliberal, una mayoría más bien opositora, ubicada del centro hacia la izquierda. Y por lo tanto eso debería llevar a moderar aquel afán de llevar al extremo y profundizar a rajatabla pues el proyecto neoliberal, por ejemplo, con un extremo de privatizaciones que realmente asustaban, ¿no?, donde se quería privatizar absolutamente todo, hasta senderos o incluso ciclovías, para poner como ejemplos evidentes de aquello, ¿no? Entonces tiene que un poco ubicarse más al centro político el presidente Lasso, darse cuenta de que esa es la coyuntura, esa es la correlación de fuerzas, y no forzar la situación, pues quizás buscando tendencias autoritarias para imponer sus puntos de vista al margen de lo que dice la Constitución y la buena práctica democrática.
Ahora, Marco, al parecer la idea de la muerte cruzada prácticamente quedaría ya descartada. Incluso eso habría motivado la salida de la ministra Vela. Sin embargo, más allá de lo anunciado por el primer mandatario de gobernar de manera autónoma sin considerarle al legislativo, está también hablándose de llevar a cabo esta consulta popular que probablemente podría desarrollarse junto a las elecciones de febrero del año 2023. Esta es otra de las opciones que el gobierno nacional está barajando. Nuevamente su micrófono, por favor. Lo de la muerte cruzada, a mí no me sorprende que efectivamente se ha dejado de soslayo, porque las condiciones políticas, el capital político electoral del gobierno no da la posibilidad de que él pueda ser reelecto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el presidente calcula bien, y me parece más bien una postura equivocada a la que le querían llevar pues los militantes de la democracia popular, que de una u otra manera pues eran el brazo político fuerte al interior del gobierno. Se habla de la otra posibilidad de la consulta popular, que también tendría que tomar en consideración hasta qué punto ese capital político electoral disminuido le daría posibilidades al gobierno de triunfar en las eventuales preguntas que él plantee. Recordemos que eso sería casi después de un año, donde es muy probable que el nivel de legitimidad social del gobierno incluso pueda erosionarse mucho más, y eventualmente esa consulta popular, lejos de ser respondida por parte del pueblo en relación al contenido de las preguntas, se convierte en un verdadero plebiscito, una consulta a favor o en contra del gobierno, y eso más bien complica mucho más la propia legitimidad y el propio proceso de gobernabilidad que tiene que recomponerse por parte del presidente Lasso. Todo está por verse, porque el presidente ha hecho reiteradamente muchas declaraciones, ha hablado de muerte cruzada, de consulta popular, casi desde el inicio de su gobierno, pero nada de eso se ha concretado, ¿no? Porque él sabe de que no existen condiciones políticas para aquello. Creo que las fuerzas que permiten y van a permitir más adelante pues sostener al gobierno no van a ser precisamente las fuerzas del apoyo social y popular, sino más vale pues el apoyo que él tiene de grandes grupos de poder económico, de los cuales él mismo forma parte, el apoyo, digamos, del propio poder militar, que entre paréntesis, sin el poder militar no es posible que ninguna conspiración triunfe, porque siempre se ha reiterado acá la cantaleta del golpe de Estado. Ahora se lo ha hecho antes, en la época de Moreno, de Correa, se hace en otros países cuando los presidentes tienen problemas. Siempre acusan a la oposición de conspirativa, desestabilizadora y golpista, sin entender que ningún golpe de Estado puede tener éxito, ninguna conspiración puede materializarse sin el apoyo del poder militar, de las Fuerzas Armadas, que en este momento pues apoyan al gobierno, igual que le hacen también algunos grandes medios de comunicación que evidentemente pues sostienen la figura del presidente Lasso. Debemos entender, sociólogo Zalamea, que usted no tiene fe en un cambio, un giro en cuanto al comportamiento de nuestros políticos en la función ejecutiva, en la función legislativa. Seguirán primando intereses partidistas, agendas propias, corporativistas, y no se vislumbra en el panorama ninguna posibilidad de algo que se parezca a un consenso, a un acuerdo nacional en función del interés general. Bueno, va a ser difícil los acuerdos, sobre todo cuando se pone en el tema del debate asuntos ideológicos de fondo. Eso es lo que pasó con la ley de inversiones. O sea, cierto es que la Asamblea es una asamblea con una composición en gran parte mediocre. Cierto es que existen asambleístas que están queriendo vender o negociar su voto, pero hay que entender que la asamblea es parte de la estructura de la institucionalidad democrática, y lo que acaba de darse es la expresión de que al fin me parece que la asamblea tuvo una votación coherente en base a defender principios ideológicos. ¿Por qué? Porque el presidente Lasso pues tiene el objetivo, como parte de su proyecto económico y social, de llevar a privatizar, llevar a pasar al mundo privado empresarial gran parte de los activos del Estado, las empresas públicas, servicios públicos, es decir, quieren, ¿no es cierto?, privatizar lo público. En cambio, los sectores mayoritarios de la Asamblea, como por ejemplo Pachacuti, la Izquierda Democrática, UNES, por su visión de local, lo que quieren es fortalecer lo público y no privatizarlo. Entonces, aquí siempre va a haber un conflicto
un conflicto ideológico que no va a dirimirse. Por un lado, hay sectores de la Asamblea que quieren respetar y mantener los derechos laborales. El gobierno aspira más bien a restringir y reducir los derechos laborales en el marco precisamente de su nueva ley laboral que próximamente, posiblemente lo presentará a la Asamblea. Entonces, aquí no puede haber puntos de acuerdo, a no ser que el gobierno precisamente ceda posiciones, se dé cuenta que no puede imponer, digamos, al pie de la letra exactamente lo que él quisiera hacer por la correlación de fuerzas. Si efectivamente el presidente Lasso tuviera una mayoría como la tuvo Correa, absolutamente sumisa, absolutamente incondicional, mayoritaria, podría hacer todo lo que él quiera, pero esa no es la realidad. Y el gobierno, por lo tanto, debería rodearse de un poco de ecuanimidad, de equilibrio político y darse cuenta de que tiene que gobernar en el marco de esta coyuntura, de esta situación, con esta correlación de fuerzas, evitando conflictuar, pues, y generar procesos, digamos, innecesarios de enfrentamiento político en el Ecuador. Eso sí es posible, pero tiene que alimentarse a la clase política, su comportamiento con mayor talante democrático. Un factor final, licenciado Zalamea. Recordemos que Guillermo Lasso tuvo algunos objetivos a inicios de su gobierno. Bueno, el primero que se ha cumplido fue el de enfocar correctamente la acción del Estado para controlar la pandemia en Ecuador. Diríamos que es una tarea muy bien cumplida por parte del gobierno. Pero lo otro era la recuperación de la economía ecuatoriana, el incremento del empleo en Ecuador. Lo que está sucediendo con todo esto es que a Ecuador se le ve desde afuera, así hay reportes ya de analistas con preocupación por su debilidad institucional y por los problemas de gobernanza. ¿Cómo puede afectar toda esta situación en el desempeño y en el cumplimiento de objetivos del gobierno de Guillermo Lasso? Una debilidad institucional, Gustavo, que no es creada por la estructura institucional per se, ni por la propia Constitución, es creada una debilidad institucional por el comportamiento poco democrático, por el comportamiento intolerante, a veces incluso podríamos poner un término aquí de la psicología, caprichoso de la clase política, ¿no? Si no, no habría necesidad de que precisamente el país esté enfrentando una situación de esta naturaleza, que ciertamente genera incertidumbre en los agentes económicos, sobre todo externos, y en la inversión que potencialmente se quiere atraer para el país, lo cual incluso sería mucho más grave el nivel de incertidumbre en una eventual muerte cruzada, y también habría un costo económico. Ventajosamente, como decía, no hay condiciones para que esto se dé. Por otro lado, cierto es que el presidente de la República cumplió con éxito el plan de vacunación, pero el problema de resolver el tema de la salud no es solamente la vacunación, porque la enfermedad que padecen los ecuatorianos no es solamente el coronavirus, y seguimos, por ejemplo, con el problema de la falta de medicinas en el sistema hospitalario público, y es un asunto que no se puede resolver, y en eso no tiene que ver nada la Asamblea. El problema, por ejemplo, del índice de asesinatos que se ha duplicado en los primeros meses de este año. Es realmente, vale su comentario, es tremendo lo que está pasando en materia de seguridad en el país. Hoy, nuevamente en la preparación de este noticiario, hemos pasado revista a la crónica roja y es terrible la situación de Guayaquil, de Durán, insostenible. Es espeluznante. Y el tema de la seguridad es un asunto que compete fundamentalmente al gobierno nacional, pero parece que hay poca sensibilidad en relación a esos temas. Si las prioridades del gobierno, Gustavo, no están precisamente, reitero, pues en estas situaciones problemáticas, trágicas, ni siquiera en el tema de la propia vialidad. Alguna vez usted me preguntó hace muchos meses qué iba a pasar con la vialidad en la Austria. Yo manifestaba mi escepticismo, a pesar de tener un ministro cuencano, que eso no era un asunto prioritario. Y lastimosamente, no me equivoqué, eso se está cumpliendo. Lastimosamente creo que el presidente, más que un plan de gobierno, en el fondo tiene un plan de negocios. Y ese plan de negocios tenía como un elemento fundamental la ley de inversiones. Como eso fracasa, como eso falla, hemos visto, pues, ¿no es cierto?, la actitud intemperante del presidente. Ojalá se modere la situación, pues, y vengan mejores días en el Ecuador próximamente. Bien, gracias por habernos acompañado. Han escuchado al sociólogo Marcos Zalamea, profesor de la Universidad de Cuenca, en su análisis de la coyuntura política nacional y local.